Hola, buenos días, bienvenidos a todo el mundo. Bienvenidos a la presentación del Informe Inmobiliario Actualidad y Perspectivas 2020, publicado y elaborado por Forcadell y la Universitat de Barcelona. Soy Laura Badal, la directora de Marketing y Comunicación de Forcadell, y voy a conducir el acto de hoy, así que encantada y bienvenidos todos. Bueno, dada la situación y antes de empezar, sí que me gustaría transmitir en nombre de Forcadell, de la universidad y de toda la organización todo nuestro soporte a aquellas personas que estén viviendo la pandemia desde su cara más dura, todo nuestro soporte a todos ellos y a todo el mundo en general. Entonces, como les decía, vamos a presentar el Informe Inmobiliario 2020. Un informe que nace hace más de 20 años en el marco de la colaboración que se firmó entre Forcadell y la universidad, una colaboración en que ambas entidades adquirieron el compromiso y la voluntad de estudiar y analizar el sector inmobiliario de manera recurrente y una colaboración que nos ha permitido aportar información de valor a clientes y profesionales del sector inmobiliario de manera periódica. Es un informe que a día de hoy acumula ya muchas ediciones. De hecho, es ya un referente en el sector, incluso entre los medios de comunicación. Es un informe que siempre ha contado con la excelente dirección editorial del doctor Gonzalo Bernardos, que como cada año nos va a acompañar hoy aquí en la presentación de sus conclusiones. Y es un informe que siempre se ha presentado en formato presencial. De hecho, año tras año hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y reencontrarnos con todos los clientes y dedicar una jornada a analizar el sector inmobiliario y, sobre todo, desde la proximidad y la cercanía, ¿no?, que aportan los actos presenciales. Este año es evidente que no ha podido ser. Vamos a estrenarnos y a inaugurar esta presentación en formato digital y que a la vez estamos siempre muy contentos también de poder probar este nuevo formato, porque estoy segura que muchas personas hoy podrán conocer de primera mano el informe que a lo mejor si hubiera sido en presencial no hubiera sido posible. Así que esperamos que esté al alcance de todo el mundo la charla de hoy. Hoy vamos a dividir la sesión en 3 bloques. Empezará el doctor Gonzalo Bernardos explicándonos las conclusiones del informe de este año y, sobre todo, las perspectivas que nos esperan en el sector inmobiliario, tanto en el residencial como en el terciario. Luego haremos una mesa de debate con los expertos de Forcadell que nos acompañan, junto con el doctor Bernardos también, para tratar temas del informe, pero sobre todo para tratar temas de actualidad que todos sabemos que están impactando directamente al sector y será muy interesante conocer la opinión de todos ellos. Y por último tendremos las preguntas del público. Mientras los ponentes, si por favor os vais conectando, explico a las personas que estén hoy escuchándonos que pueden desde ya ir dejando preguntas en el chat que ofrece la plataforma. Las pueden dejar por escrito y nosotros al final del acto las contestaremos junto con todos los expertos. Entonces, si por favor, Gonzalo Bernardos, Iván Baqué, Marta Vilana, Toni López, si podéis ya ir activando, que pasaremos a presentaros y empezamos enseguida. Hoy tenemos entre nosotros, como les decía, al señor Iván Baqué, director general de Forcadell. Bienvenido, Iván. Iván Baqué. No sé si hay algún problema de conexión. A ver, esperamos un minutito que vayan entrando los ponentes. O si no me dejas entrar. Ara, mira, ya está entrando tothom. Vale, ahora sí, estamos todos. Perdón, disculpar. Vale. Como les decía, hoy vamos a contar con la presencia de la directiva de Forcadell y el doctor Gonzalo Bernardos. Bienvenidos todos. Por una parte tenemos al señor Iván Baqué, director general de Forcadell. Bienvenido, Iván Baqué. Hola, buen día a tothom. Buenos días. Muy contento de estar aquí con esta presentación del informe y muy contento sobre todo porque para una empresa como Forcadell, aún con la ayuda de la Universidad de Barcelona, presentar un informe de esta magnitud pues siempre es un reto, ¿no?
Y este año el reto es doblemente importante porque los medios técnicos de los que hemos dispuesto y la situación que estamos viviendo todos lo ha hecho todavía más complicado. Y de hecho hemos retrasado su presentación. Aún así estoy muy contento y muy satisfecho de lo que vamos a presentar y estoy convencido que será del interés de los oyentes quizá más que nunca. Gracias, Iván. También tenemos hoy con nosotros a la señora Marta Vilana, ella es la directora de residencial del área de comercialización de viviendas de Forcadell. Bienvenida, Marta. Gracias, Laura. Bienvenidos a todos y gracias por vuestra asistencia virtual a este acto que hoy más que nunca, con toda la incertidumbre que estamos viviendo en el sector, estamos ansiosos por escuchar la ponencia de Gonzalo. Gracias, Marta. También tenemos con nosotros a Toni López, director del área de inmobiliaria de empresa de Forcadell. Bienvenido. Buenos días a todos, gracias por vuestra participación. Esperamos que sea una jornada muy interesante y estoy a vuestra disposición una vez el profesor Gonzalo Bernardos haga su ponencia a clarificar cualquier duda dentro del sector terciario, no residencial. Gracias. Gracias. Y al señor Lluís Català, abogado y director del área de gestión de Forcadell. Bienvenido, Lluís Català. Hola, bon dia. Benvinguts a tothom. A mí, Laura, brevemente, lo único que me gustaría decir para situarnos un poco en el tema es que yo creo que en el mercado inmobiliario de Cataluña en estos momentos estamos viviendo un tsunami legislativo. Nos están bombardeando con leyes, decretos, leyes. Y mi opinión personal, que quisiera contrastar después con el doctor Gonzalo Bernardos, es que esto en nada ayuda a la inversión y al dinamismo del mercado inmobiliario, nada más por ahora. Gracias. Fenomenal, Lluís. Realmente, como comentaba en la mesa de debate, será muy interesante comentar el contenido del informe, pero sobre todo la actualidad, como bien dices, con mucho que tratar. Y por último, doctor Gonzalo Bernardos, él es profesor titular de Economía de la Universitat de Barcelona, director del Máster de Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria de la misma universidad y director editorial de la publicación que presentamos. Bienvenido, Gonzalo, y ya te dejo la palabra para que tomes micro y puedas presentarnos pues, las conclusiones del informe. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Espera. Ahora. Vale. Pues lo que os decía, muchas gracias a Laura, a todos los directivos de Forcadell y a todos los asistentes por asistir a esta presentación. Una presentación especial, 1, porque es online, 2, porque si la memoria no me falla, es el informe que supera las 2 décadas, es decir, el informe que correspondería al año 21 desde que se hizo el primero y que es el más extenso de todos los que hemos hecho. Hemos hecho un esfuerzo muy especial intentando reflejar la actualidad y en base a esta cambiante actualidad, Forcadell decidió que en lugar de ser presentado como normalmente era en junio, se presentara en octubre con la finalidad de reflejar las últimas consecuencias de la crisis económica. Bien, deciros que sin duda estamos ante una situación muy cambiante, muy difícil y que cualquier pronóstico es más complejo de realizar que en cualquier otra situación previa. También indicaros que mi intervención va a constar de las siguientes partes. La primera es situación económica general. La segunda es mercado de la vivienda de propiedad, mercado de alquiler y finalmente el commercial real estate, que engloba a oficinas, locales comerciales, coworkings y naves industriales y logísticas. En lo que se refiere a la situación económica, nosotros tenemos una crisis muy diferente de la habitual. No es una crisis que tenemos nosotros, sino que la tienen prácticamente todas las naciones del mundo. Por primera vez a lo largo de la historia se ha puesto la sanidad por encima de la economía y se ha paralizado la economía por completo, como nos sucedió a nosotros durante las últimas 2 semanas de marzo y las primeras de abril, o en gran medida algunos sectores de forma parcial y que no han logrado nunca recuperar el nivel de actividad que tenían previamente.
Entonces, esto ha generado que la crisis sanitaria dé lugar a una crisis de oferta. La crisis de oferta hace que todas las empresas produzcan mucho menos y vayan peor, y genera a la vez una crisis de demanda porque las familias tienen mucha menos capacidad para comprar. Y para que esto fuera la madre de todas las crisis, muy superior a la de la década pasada, nos faltaría un componente que espero y deseo que no se dé, que es crisis financiera. Para que no suba muchísimo la morosidad de los bancos y no tengan que coger y recortar el crédito, es imprescindible ya que las moratorias hipotecarias que han dado las entidades financieras, que han sido mucho mejores que la del gobierno, no se pare en marzo de 2021, sino que se extienda como mínimo hasta marzo del 2022. Que los préstamos ICOs que tienen que empezar a devolver el capital, las empresas, en ese marzo del 21, pues se extienda hasta como mínimo marzo del 2022. Y os pongo un ejemplo. Si nosotros cogiéramos y fuéramos una empresa que ha pedido 150.000 euros al 2% de tipo de interés, en la actualidad por intereses está pagando 250 euros. A partir de marzo del 21, cuando no solo haya de pagar intereses, sino devolver el capital, pagará 3.254 euros. La primera cifra es asumible de forma relativamente fácil. La segunda, muy difícil. Y puede suponer la desaparición de muchas empresas, un serio problema para el gobierno que avala el 80% de los créditos y también un importante problema para los bancos por la cantidad de crédito dado y que a ellos les corresponde avalar, les corresponde correr el riesgo del 20%. En la anterior crisis, 2008-2013, el PIB cayó el 7,7%. El año en que más cayó en España fue el 2009, 3,7%. En la actualidad, durante este 2020, en España va a caer alrededor del 13%. El FMI ha dicho que caerá el 12,8% y por una vez, sin que sirva de precedente, estoy bastante de acuerdo. No obstante, deciros que el dato que veremos en el tercer trimestre será positivo. No será el 13% que dice el gobierno de subida, sino posiblemente esté entre el 8 y el 11% y se debe más que nada al simple efecto rebote. A pesar de ello, ya os puedo decir que la recuperación que se presumía vigorosa ha quedado abortada. Y ha quedado abortada porque el coronavirus ha vuelto a surgir y esa nueva aparición está provocando importantes restricciones a la movilidad de las personas, a la actividad de las empresas y probablemente en el cuarto trimestre, en lugar del PIB crecer, decrezca. Por lo tanto, todos aquellos que pensábamos que la crisis sería su salida en forma de V, derivado de que el inicial pensamiento del gobierno, de las autoridades sanitarias, es que los efectos sobre la movilidad y la actividad empresarial durarían como mucho un mes, este rebrote lo resquebraja por completo. Y lo que hace es que si se pensaba previamente que la recuperación total de la economía, es decir, el PIB del 2019, se conseguiría en el 22, ahora, con suerte, se conseguirá a finales del 23. Es indiscutible que la economía baila al son que toca el coronavirus. Cuando este se repliega, la economía mejora. Cuando este tira para adelante y se hace más crudo, indiscutiblemente la economía se repliega. Entonces, es muy difícil saber qué sucederá. Todo depende de tres factores que están fuera del ámbito económico. Uno, la llegada de la vacuna. Dos, la desaparición por arte de magia del coronavirus o encontrar una medicina que lo convierta en banal. Por ejemplo, la gripe del 18 desapareció en el 20 sin saber muy bien por qué. Y una tercera opción que tiene que ver principalmente con que se acepte por parte de las autoridades económicas que
hay que compatibilizar mejor la economía y la salud. Yo veo muy difícil que esta tercera opción se pueda conseguir y me remitiría a las dos primeras. En el momento que haya una vacuna, tener en cuenta que en 3 meses la economía española tirará y muchísimo para arriba. Y no lo digo por un tema de corazón, sino lo digo por un tema completamente derivado de las experiencias históricas y de datos contrastados. El primer dato contrastado es que nuestra economía es mucho más cíclica que cualquier otra de la Comunidad Europea. Nosotros, entre los 5 principales sectores, dependemos de 3 muy cíclicos. Estos siempre están entre los 3 primeros. Perdón, siempre están entre los 5 primeros. Son turismo, automoción y construcción. Pero es que en esta crisis hay un cuarto que también es entre los 5 primeros, en la actualidad sería el segundo, que es el comercio, que está totalmente también devastado. Dentro del comercio no solo entendemos las tiendas de ropa, que serían las más comunes, también entendremos otros elementos importantes como es, en este caso, la restauración. Por lo tanto, tenemos una situación que afecta directamente al corazón de nuestra economía. Y cuando salgamos, realmente vamos a salir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque que nadie se crea que el turismo no va a volver. Al contrario, va a volver y mucho más fuerte. Por una sencilla razón. Primero, porque es una de las principales actividades del siglo XXI. En los 9 años que preceden al actual, el incremento de ingresos por motivo turístico a nivel mundial supera en todos los años, excepto en el 16, al aumento del PIB mundial. Por lo tanto, estar especializado en el sector turístico no es una mala especialización, es una buena. Y en segundo lugar, porque el turismo responde a los nuevos criterios de los consumidores. Los consumidores no quieren consumir un producto solo por hecho de su consumo. Lo que quieren principalmente es tener experiencias. Y el turismo proporciona 2 grandes experiencias al menos. La primera, cuando lo consumimos y visitamos las respectivas ciudades, países o comunidades. La segunda, cuando lo recordamos, ya sea a través de un vídeo, unas fotos o con nuestra familia. Por lo tanto, yo no soy nada pesimista respecto al futuro. Soy pesimista en lo que sería el próximo trimestre y hasta que no tengamos la resolución de esta crisis sanitaria. En el momento que se acabe, volverá a pasar como entre 1994 y 2000, en que nosotros crecimos al 3,7% y la Unión Europea al 2,7%, le ganamos anualmente por 1 punto, o como entre 2014 y 2020. 2014 es cuando dejamos de hacer políticas de austeridad impresionantes y solo las hicimos light. A partir de aquel momento, nosotros crecimos entre 2014 y 2019 un 2,7%, mientras que la Unión Europea solo un 2,1%. Esto no fue producto de la suerte, no es una casualidad en el tiempo, es un rasgo histórico debido a la ciclicidad de nuestra economía. Una ciclicidad que también tiene que ver mucho con las pequeñas y medianas empresas. Cuando las cosas van mal, no resisten y muchas desaparecen. Cuando las cosas van bien, aparecen como las setas en otoño. Y nos encontramos que la capacidad de destrucción en los tiempos malos se vuelve impresionante capacidad de creación en los buenos tiempos. Por ejemplo, en el año 2014, nosotros creamos la mitad del empleo de toda la zona euro. Entonces, cuando vamos a hablar ahora ya próximamente de inversiones, de mercados, de la vivienda, de locales comerciales, de naves industriales y otros, hay que tener 2 perspectivas. La perspectiva de lo que está sucediendo en la actualidad y la perspectiva de lo que vendrá. Vivienda de propiedad. Miren, yo alucino y de verdad me quedo muy sorprendido de toda la cantidad impresionante de personas que han indicado que el precio de la vivienda o se mantendrá o subirá.
a mí me parece absolutamente, y perdonen, ridículo. Y le digo ridículo porque hay una relación impresionante entre PIB y precio de la vivienda. Nunca, 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 cuando el PIB cae mucho, el precio de la vivienda sube. Normalmente, cuando el PIB cae mucho, el precio de la vivienda también cae más o menos igual. Habría que ver cuál es el exceso de oferta que el PIB. Entonces, la predicción para este año 2020 de caída del precio de la vivienda es de un 12%. Ustedes me dirán, pero si yo he consultado los portales, y al consultar los portales inmobiliarios es que es muy difícil que encuentre una bajada de este tipo. Se lo voy a explicar. En los portales inmobiliarios lo que nos encontramos son precios de oferta. Y cuidado, si de repente yo tengo una vivienda en Sarriá-Sant que vale 500.000 euros y una vivienda en Nou Barris que vale 300.000 euros, la media son 400.000. Si la de Nou Barris se vende y lo que me aparece es otra vivienda en Sarriá-Sant ahora, y que vale 500.000, pues miren, la media me ha dicho que paso de 300.000 a 500.000. Entonces, cuidado cuando hacemos estas medias, porque realmente desorientan mucho la población. En definitiva, lo que les quiero decir, además de que los portales no hay medias ponderadas, sino medias aritméticas, es que cuando llega una crisis, lo que sucede es que del precio de oferta al precio de la transacción, la caída, la diferencia aumenta abismalmente. Miren, en el negocio inmobiliario la clave es la captación. Y hay muchos agentes inmobiliarios que optan por la siguiente táctica. La táctica es que ponga el precio el propietario, que no le quiero llevar la contraria porque si no va a coger a otro. Desgraciadamente esto es lo que hacen muchos propietarios y esto es un gran inconveniente. Entonces la vivienda en situaciones como la actual de crisis queda allá en el baúl de los recuerdos porque su precio no es para nada competitivo. Ustedes cojan Idealista y Fotocasa, miren cuánto tiempo hace que esas viviendas están en el mercado, la inmensa mayoría hace muchísimo tiempo y las bajadas que tienen, las que declaran, son absolutamente ridículas. 5, 6% no es verdad. El castañazo del mercado es espectacular y es lógico con la crisis. ¿Quién va a comprar una vivienda ahora? Primero, nos encontramos con que el inversor sabe perfectamente que bajarán más porque la economía sigue retrocediendo. Por lo tanto, o la bajada es sustancial, y estamos hablando, según el distrito, entre el 10 y el 20%, o no te va a comprar el inversor. Segundo, alguien que quiera comprar para residir. Bien, esa persona tiene que trabajar en una multinacional o tiene que trabajar en un empleo público. Si no, sus ingresos están en serio riesgo. Entonces, el número de compradores que tenemos es reducido. El número de vendedores es y será impresionante. Es y será impresionante porque personas que tienen un negocio y que tendrán que revitalizar ese negocio, seguramente tendrán que vender alguna de las viviendas de su propiedad. No la donde viven, pero sí alguna otra. Personas que han recibido una herencia. Normalmente nos encontramos que si son varios hermanos, siempre, desgraciadamente, hay uno que necesita el dinero y este quiere vender rápido. Y si quiere vender rápido, la única manera es una bajada sustancial del precio. Y tercero, personas que no lo necesitan urgentemente, pero que si lo han puesto en venta es por algo. Yo, al principio de la crisis, en los webinars que hice, le expliqué a todo el mundo que cuando llega una crisis y se encuentra alguien que ofrece un 5% menos de lo que pide el propietario, baja el 5% y le da 2 besos. Porque próximamente con ese 5% ya no hará nada. La inmensa mayoría de los propietarios tienen la sensación de que son resistentes. Resistiré. Sí, no han aprendido la lección. Ya resistieron
en 2008 y tuvieron que ofrecer bajadas brutales. Y no solo hay algunos propietarios que no han aprendido la lección de cómo comportarse en una crisis, muchísimos promotores tampoco. A mí, estas declaraciones que hacen algunos y que dicen que el precio de la vivienda nueva no tiene que bajar porque hay poca, es verdad que hay poca, pero no hay menos demandantes de esa vivienda nueva. Son única y exclusivamente las viviendas de precio más elevado en la mayoría de los lugares, dirigidas a un público que normalmente ha de tener un elevado poder adquisitivo y un público que debe tener necesidad de vivienda. Entonces, primero, necesidad de vivienda en este momento hay muy poca. Segundo, gente con poder adquisitivo que vaya a permanecer inalterable en el tiempo se ha reducido considerablemente. Tercero, necesidad de coger una vivienda nueva o una vivienda usada cuando la vivienda usada está más de un 20% más barata cuando la ubicación es similar, hace que la vivienda nueva deja de ser competitiva. No obstante, como me decía uno de estos grandes promotores, no puedo decepcionar al Consejo de Administración y voy a mantener los precios. Me parece que lo vas a decepcionar mucho más que si los hubiera bajado a tiempo. Y un aspecto también importantísimo. Cuando ustedes vean que alguna empresa declara, como una de las grandes declaró en junio, que había hecho máximo histórico de ventas, es hacer trampas gordas, no, impresionantes. Porque esas viviendas que escrituró en junio, que no vendió en junio, no son vendidas en junio, son vendidas el año pasado, a principios de este año, pero no en los últimos meses. Hay mucho promotor que ha dado una moratoria en los pagos mensuales. Y la moratoria en mayo, que no ahora, que es superior, ya era del 20%. Habrá muchas ventas que se les caerán. Y mi recomendación a los promotores, la misma que les hice en 2008, bajen el precio antes que sean tarde y sean competitivos. Como ustedes vean que viviendas alrededor en segunda mano, con una dimensión similar, tienen un descuento superior al 20%, piensen que no son competitivos. No obstante, hay mucho promotor listo que empieza a hacer descuentos de la forma más escondida posible, pero los hace. Cuando ven viviendas y ven que no acaban de cuajar por el precio, al final salen el lote, el trastero y el parking gratis. Es una posibilidad de hacer descuentos y de aproximarse a la demanda. Pero cuidado, cada vez el descuento tiene que ser superior, porque mi predicción sobre la vivienda de propiedad es que en España bajará un 12% este año y un 6% el año que viene. El año que viene es posible que en el último trimestre, en algunas ciudades, pueda haber una recuperación, pero en el conjunto no. Y en Barcelona, cuidado, donde más va a bajar es en aquellos sitios que son menos céntricos. Va a bajar mucho más en Nou Barris o Sant Andrés que en l'Eixample, Sarrià Sant Gervasi o Las Corts. ¿Por qué? Porque hay un inversor patrimonialista catalán que normalmente se pone bastante nervioso cuando ve una buena vivienda con un mínimo descuento de precio. Ese es el que está entrando y ese es el que está impidiendo que la bajada sea superior. El Ciutat Vella no es una excepción. Ciutat Vella tendrá una elevadísima caída, estará prácticamente a un nivel que puede ser casi similar a las zonas con menos renta per cápita de Barcelona, porque los grandes compradores y que estaban dispuestos a pagar precios astronómicos son los extranjeros. Olvidémonos, no hay extranjeros en Barcelona comprando. No hay extranjeros comprando en Madrid. ¿Vendrán a comprar? Sí, pero vendrán a comprar algunos individuales y muchos fondos de inversión, pero cuando todo esté mucho más barato. Vivienda de alquiler. El tortazo va a ser espectacular, pero brutal. Y además, para muchos, sorprendente.
Y les cuento por qué. Va a ser impresionante. Miren, nosotros lo que tenemos es los siguientes oferentes de vivienda de alquiler. Por una parte, tenemos los oferentes que antes lo que hacían era poner la vivienda en venta, saben que no la van a poder vender al precio requerido y pasan al alquiler. Por lo tanto, tenemos más viviendas de alquiler. Por otro lado, tenemos los que tenían viviendas turísticas, que ya saben que el 2020 está perdido y probablemente pierdan una parte sustancial del 2021 a vivienda de alquiler. También tenemos la vivienda de arrendamiento de temporada. Los arrendamientos de temporada son muchos menos de los que eran. Y luego, todos aquellos que estaban de alquiler, pero que han dejado la vivienda y por lo tanto pasa la oferta. Una agencia inmobiliaria que no es Forcadell, de las importantes de Barcelona, si normalmente en este momento tenía 30 viviendas para comercializar de su cartera, en este momento tiene 120. Imagínense ustedes las dimensiones del exceso de oferta. Porque lo que están haciendo en vivienda de alquiler es, uno, los inquilinos marchándose a lo barato. Si yo estoy en Sarrià-Sant Gervasi y soy un profesional liberal y estoy en Sarrià-Sant Gervasi porque me encanta la zona, no puedo pagarme una vivienda de propiedad, pero sí puedo pagarme una vivienda de alquiler, entonces me voy a Sagrada Familia, cercana, Campo del Arpa, Verneda, porque ahora tengo que reducir gastos. Y no puedo pagarme una vivienda de propiedad porque no tengo el ahorro necesario para financiar lo que no me financia el banco. Claro, esta huida hacia lo barato no solo se da en este profesional, sea una pareja joven que él ha perdido una parte sustancial de los ingresos porque está en un ERTE, ella se ha marchado al paro y nos encontramos que, claro, ya no pueden vivir solos. Tienen que vivir compartiendo el piso con otras parejas o se marchan, en el peor de los casos, a la casa de uno de los padres. Vamos a ver cómo en alquiler baja mucho la demanda de vivienda, pero sube la de habitaciones y principalmente sube una moda que no será temporal, sino que continuará a lo largo del tiempo, que son los co-livings. Es la adecuación al siglo XXI de lo conocido en el siglo XX de alquiler por habitaciones. ¿Por qué? Porque la necesidad económica hace que donde antes podía pagar 1.000 euros, ahora necesito pagar 500. Y en localizaciones no emblemáticas de co-livings esto es posible. En alquiler tradicional por habitaciones también. Entonces, esa menor disponibilidad económica provoca este traspase. Y atiendan por zonas, porque esto es muy similar en Barcelona y Madrid. ¿Dónde tenemos más viviendas turísticas? Indiscutiblemente en Ciutat Vella. El castañazo en alquiler de Ciutat Vella, cuenten que puede llegar en el actual año hasta el 25%. Brutal el exceso de oferta. ¿Dónde más hay viviendas turísticas? En el Eixample. De arrendamiento, en el Eixample. ¿Dónde hay una preferencia por los extranjeros de vivir, por los estudiantes de vivir? Anda, Eixample y Ciutat Vella. Son sin duda los dos distritos más afectados. Y luego ya subimos a los más caros, que son principalmente Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, el Frente Marítimo de San Martí, etcétera, etcétera. Entonces, derivado de todo esto, sobre todo, si ustedes tienen una vivienda en alquiler y hace un mes, hace 2 meses que no la alquilan, hagan una cosa, escuchen al profesional inmobiliario de Forcadell que tienen al otro lado y pídanle qué precio es el de mercado. ¿Qué precio puedo alquilar? Lo mismo en la venta. Por favor, no es consecuente que ustedes cojan y digan que hay una gran crisis bestial, pero el precio de la vivienda de alquiler lo mantengo igual y el precio de la vivienda de propiedad no lo altero.
No, hay que ser consecuente. Y sobre todo, yo les pediría que hay personas que se dedican día y noche a esta actividad y que solo por su conocimiento exhaustivo de la situación en cada calle, en cada prácticamente inmueble, que les pidan recomendación. Es lo mejor que pueden hacer y estoy seguro que los profesionales de Forcadell, si el precio es el adecuado, les podrán dar salida a su vivienda de alquiler o a su vivienda de propiedad. Enrocarse en el precio les va a destrozar el precio de venta cuando se pueda vender o el precio del alquiler cuando alguien considere que es de alquiler. Estoy harto, sobre todo en la anterior crisis, de ver gente tozuda que lo ha pasado francamente mal por esa tozudez y no adecuarse a las condiciones de mercado. Sé que alguien me dirá, dice, oye, pero es que yo he visto un análisis de TINSA que ha salido en expansión y que en San Martín el precio de la vivienda sube un 9%. Miren, lo de las tasadoras es absolutamente ciencia ficción. Cuando cogen y ponen el precio, ellas asumen lo que es muestras reales y muchas veces la muestra real es de hace un año y medio. Entonces, claro, si las muestras reales son de hace bastante tiempo, es lógico que respecto al último análisis le suba el precio. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Incluso les diré que en España hay dos índices oficiales. Un índice oficial, por un lado, es el del Ministerio de Fomento y otro, el del Instituto Nacional de Estadística. Uno, el del Instituto Nacional de Estadística, tiene una metodología americana, la del Nobel-Shiller, que se llama Cash-Shiller este índice. Y el otro es en tasadores. Entonces, en tasadores, el del Ministerio de Fomento, los precios están siempre muy amortiguados. Suben muy poco al alza o bajan muy poco, porque las tasadoras siempre reflejan la realidad con retraso y amortiguada. Yo, estos datos que les digo y estas previsiones son después de haber hablado con muchísimos profesionales del sector, de estar pateando y visitando personalmente viviendas para ver cómo va el mercado, porque en este momento era más esencial que nunca darles una información veraz. Yo no soy una rata de biblioteca, yo me gusta pisar el mercado, me gusta conocer la realidad. Y aunque a algunos les parezca exagerado, les diría que estoy muy seguro de las predicciones que hacemos y como acertamos en 2006 con la bajada del precio de la vivienda, que dijimos que bajaría un 20% y si acaso, como ya se puede imaginar, nos quedamos cortos, estoy convencido de que Forcadell, otra vez más, estamos en la línea adecuada. Alguno de ustedes se preguntará por qué Forcadell da unos diagnósticos tan diferentes a otras empresas, y se lo comento. Yo puedo hacer el informe con total libertad. Nadie de Forcadell se inmiscuye en mis predicciones. Nadie dice absolutamente nada, porque desde la dirección, en concreto desde Iván Paqué, lo que el argumento es la mejor información y la mayor credibilidad que puede tener una empresa es decir la realidad, aunque esa realidad sea su realidad. Paso al mercado commercial real estate. Miren, primera regla que hay en el mercado comercial inmobiliario. La primera regla es que cuando las cosas van bien, sube casi siempre, no siempre, más que su precio que el de la vivienda. Cuando las cosas van mal, se despeña mucho más. Por lo tanto, si antes habíamos hablado de crisis en el sector de la vivienda, en el sector real estate, con una gran excepción, es brutal. Primero, lo primero que nos vamos a encontrar tiene que ver con el mercado de locales comerciales. Es el más afectado. Es un absoluto desastre en este momento y con unas perspectivas que las podemos poner en gran incógnita. Pero por otro lado, esta vez el activo refugio no son los locales en zona prime. Esa característica de activo refugio la han perdido. Ahora el activo refugio son las naves logísticas
alrededor de la gran ciudad, y si está en la ciudad, que hay muy pocas, mejor. Estamos hablando de localizaciones, por ejemplo, que serían en Badalona, en la Ronda de Dalt, cercana a Cornellá. Evidentemente estaríamos hablando de la zona franca, estaríamos hablando de incluso no zona prime, pero cercana en Molins de Rei, en Mollet. ¿Por qué? Las naves logísticas son el activo refugio por dos principales razones. La primera, hay muy poca oferta. La segunda, aunque ha disminuido el transporte, el auge del comercio electrónico ha hecho que la disminución del transporte sea menor de la prevista. La disminución del transporte es porque ha disminuido la actividad económica. No obstante, claro, hay una actividad sin transporte, que era la compra en los comercios cercanos a donde uno vive, en el centro de la ciudad, que ahora sí que incorpora transporte, cuando le compramos alguna de las grandes plataformas de venta y de logística. Entonces, esto hace que es un cóctel que puede casi mantener los precios. Claro, si ustedes, una empresa que se dedica a la logística, les pide una rebaja de precio, aquí pueden tener la virtud de decirles que no. Y pueden tener la virtud de decirles que no, o por consideración darle un máximo de un 5%, porque no va a encontrar una nave igual si ustedes están bien situados. Claro, esto no es el caso de los locales comerciales. Los locales comerciales piensen que en el centro de una ciudad ninguna empresa o casi ninguna empresa va a quebrar en la zona prime. Me refiero a Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, Avenida Puerta del Ángel, calle Pelayo o similar. En estas ubicaciones nadie va a quebrar. Ahora bien, las empresas lo que sí van a hacer es pedir un gran descuento. Si no se da este descuento, pueden hacer, como ha hecho alguna, que ha enviado un burofax a los propietarios y decir que como no puede vender o tiene una menor capacidad de venta, en los meses que no podía vender no paga. Y en los que tienen una menor capacidad de venta, reduce el importe en el porcentaje correspondiente. Y ya nos veremos en el juzgado. Pero sobre todo, lo que es absolutamente diferente, impresionante de verlo, son todos aquellos comercios cercanos a estas zonas prime que no son grandes multinacionales, sino que son comerciantes catalanes y que realmente su negocio se les ha ido al agua. Se les ha ido al agua por una sencilla razón. Están principalmente dedicados a la venta a extranjeros. Y el extranjero ha desaparecido porque el turismo ha desaparecido. Si a esto le añadimos los restauradores que ya lo pasaban muy mal, a mí me parece impresionante que realmente en esta coyuntura hayan tenido que cerrar y no se les haya compensado debidamente. Que hayan tenido que cerrar, lo puedo entender. Aunque yo hubiera sido más partidario de que se cerraran los interiores y se mantuvieran los exteriores. A mí me parece que se contagia uno igual comiendo en el parque que comiendo en una terraza. Pero bueno, esa fue la decisión del gobierno y es comprensible, aunque ya digo que para mí existirían mejores. No obstante, en esta coyuntura, lo que hubiera sido imprescindible es una compensación. Aquí, esta normativa del gobierno, que ahora los propietarios van a ser los que se sacrifiquen de verdad, me parece totalmente inadecuada. Yo hubiera sido más partidario de una coyuntura de negociación en la cual, por ejemplo, podían el inquilino pagar ahora la tercera parte, después una tercera parte en los años siguientes aumentada en el precio y otra tercera parte que la administración la pague a través de a ese propietario bajarle los impuestos y que no pague durante bastantes años los impuestos correspondientes a esa propiedad. Pero así ha sucedido y aquí vamos a tener dos grandes problemas. Uno, la supervivencia de muchas empresas comerciales. Dos, los problemas, desgraciadamente, que van a tener algunos propietarios. Esto significa que en el mercado de locales comerciales va a aparecer mucha más oferta de la que había.
y va a aparecer oferta en las buenas zonas. ¿Es un buen momento para comprar propiedades comerciales? Miren, a diferencia de la vivienda, les diré que sí. Les diré que teniendo en cuenta que las rentas que se pagaban en 2019 se pueden volver a pagar, no en el 22, no en el 23, pero sí en los años siguientes, porque el turismo va a volver y Barcelona va a volver a la normalidad. Tener un local comercial en el Gótico, tener un local comercial en Vía Laietana, tener un local comercial cerca de Portaferrissa o la propia Portaferrissa puede ser una muy buena inversión si se ponen a tiro. Pero para que se pongan a tiro, las bajadas no pueden ser del 5%, del 10%, tienen que ser del 30% para arriba. Si yo me voy a locales comerciales en los barrios, les he de decir que están sufriendo menos que en el centro adyacente al comercial de la ciudad, porque el miedo al coronavirus ha provocado una reducción de desplazamientos y esa reducción de desplazamientos ha hecho que se compre más en el barrio. Muchos supermercados del barrio están encantados. Han subido facturación. Yo conozco bastante proveedores de comercios de alimentación y me cuentan que, por ejemplo, en todo lo que es embutidos, la mayor parte ha subido la facturación entre un 5 y un 15. Entonces, vemos un aumento de la desocupación, lógico porque estamos en crisis, pero ese aumento puede estar en que vayamos a una desocupación del 10-15%. Si fuéramos al centro adyacente de la ciudad, estaríamos posiblemente rondando la tercera parte del total de la oferta. En esta coyuntura, solo les recomiendo invertir en locales comerciales si ustedes pueden asumir el riesgo de estos 2 años, con mucho 3, y sabiendo que compran con un elevado descuento. Me voy a oficinas y voy a comparar oficinas con coworkings. Miren, las oficinas tienen 2 problemas. Uno, una crisis estructural, y es que el teletrabajo va a provocar una ocupación mucho menor de las oficinas, y una crisis coyuntural porque las empresas están muy afectadas por esta situación. En la actualidad se está viendo un trasvase muy importante desde el mercado de oficinas hacia el mercado de coworkings. Y un cambio del mercado de coworkings también considerable. Normalmente la gente que trabajaba en un coworking eran autónomos, empresas muy pequeñitas y siempre, de alguna manera, buscando la filosofía de la compartición y con un ambiente que nada tiene que ver con el de una oficina tradicional, un despacho de abogados, de economistas o una empresa de consultoría. Ambiente informal, nadie va con traje, muy de amigos, es el traspase a un lugar de trabajo del propio de estudiantes de universidad. De repente, a los coworkings les ha empezado a llegar una demanda extraordinaria. Esta demanda extraordinaria son abogados, economistas, consultores, gente con traje y corbata. Y muchas veces tienen el problema, estas personas, de encontrar el sustitutivo de la oficina. Lo buscan en coworkings y, sobre todo, aquellos que están basados en el público que anteriormente les indiqué, no cuajan. ¿Esto significa que a los coworkings les va bien? No. Los coworkings les va también francamente mal. Y les va también francamente mal porque muchos viven de los autónomos, estos se han marchado a casa, viven de las pequeñas empresas, estas pequeñas empresas hay un gran número que ha desaparecido y otras han menguado, y fíjense que muchos coworkings tienen 2 productos. Uno es el producto caro, que son despachos, y otro es el producto barato, que es el coworking puro, que es una mesa y una silla y un espacio. Entonces, la caída de los inquilinos de despachos es muy superior a la caída de los inquilinos de coworkings puros. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que muchas empresas pequeñas han desaparecido, mientras que los autónomos se han refugiado en casa, pero muchos permanecen en la empresa, y aquel que era el jefe de estas empresas
pequeñas y que alquilaba un despacho, ha pasado a alquilar una silla y una mesa. Y gente que trabajaba en oficinas, empresas, han empezado a trabajar en coworkings. ¿Qué quiero contarles con todo esto? Quiero contarles que el mercado de las oficinas está más revuelto que nunca. Que tener hoy un edificio de oficinas tiene mucha menor seguridad que en el pasado. Que la bajada de las rentas será muy elevada, posiblemente entre este año, el que viene y el 2022, estaremos hablando en casi cualquier sitio de bajadas entre el 30 y el 50%, y que la recuperación no será ni mucho menos vigorosa, porque muchos, cuando se recuperen y cuando vuelvan a tener actividad, esta actividad no estará focalizada en oficinas y estará mucho más focalizada en coworkings. En resumidas cuentas, es lo típico de cuando las cosas van mal en economía, que el mercado puramente empresarial queda muy afectado. Ya solo me falta explicarles lo que sucede en el mercado de naves industriales. La industria está mucho menos afectada que los servicios. Por lo tanto, las naves industriales puras están menos afectadas que las oficinas y que los locales comerciales. Podemos encontrar bajadas del 10%, pero del 15% si la localización es secundaria, pero no mucho más. Las empresas industriales generalmente son más fuertes que la mayor parte de los de servicios, porque si miramos en España el porcentaje de empresas industriales que es grande o mediana es muy superior a su participación en el conjunto total de empresas, y por lo tanto lo que vemos es que la industria, su menor debilidad implica una menor debilidad del segmento de naves industriales y logísticas. Es algo totalmente novedoso y que cambia los parámetros del sector. Ahora y durante como mínimo unos cuantos años, mientras el comercio electrónico continúe en auge, que no se prevé para nada que vaya para abajo, nos vamos a encontrar con que los locales en el centro de la ciudad, como mínimo temporalmente, pierden el carácter de activo refugio y lo toman las naves logísticas. Las naves industriales, por esa menor afectación de la crisis, se convierten, no digamos en un activo que permanece el precio constante, pero bastante menos afectado. Yo cogería y les haría la siguiente clasificación: mejor desarrollo o menos malo en los próximos tiempos, este año y el que viene: naves logísticas, industriales, coworkings, oficinas y finalmente locales comerciales. Y si alguno tiene mucha disponibilidad de dinero, les animo a participar en la compra de hoteles. Van a salir muchos y muy rebajados. En este momento les diría que hay muy pocas oportunidades, porque el propietario los quiere vender como si no ha pasado nada. Y para el segmento hotelero han pasado muchísimas cosas. Ha pasado un desastre total, brutal, impresionante. Y claro, en el precio se incorpora el riesgo de que esto pueda volver a pasar. Yo, ya saben que de sanidad no tengo unos conocimientos especiales y por lo tanto poco les puedo decir. No obstante, algunos de los epidemiólogos que he consultado me indican que esto solo pasa 100 años. No obstante, no me fío mucho yo, porque me parece que, visto esta crisis, los epidemiólogos predicen peor el futuro que los economistas, y mire que somos malos prediciendo el futuro. En definitiva, nos encontramos ante una situación que es francamente mala en casi todos los segmentos, pero a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Una oportunidad de compra brutal, impresionante. Yo solo les puedo decir y solo les recomiendo lo que yo le he dicho a mi hijo. Y lo que he dicho a mi hijo: tiene 25 años, trabaja para una muy buena empresa financiera, que no es un banco, y le he dicho: mira, oye,
está muy bien, que te diviertas, que lo pases bien, etcétera, etcétera. Pero si tú haces un esfuerzo, yo te acompañaré en el esfuerzo. Acompañar en el esfuerzo es financiarle lo que el banco no le va a financiar. Pero es el momento de comprar una vivienda, no ahora. Hemos de esperar a que esos propietarios tozudos y que creen que no va a pasar nada se den cuenta de la realidad. Y entre el primer semestre y el segundo del año que viene será un gran momento para comprar. No obstante, ya lo miramos, el mercado, ya lo detectamos a ver cómo va por si sale alguna oportunidad que las empieza a ver. Exactamente lo mismo en los mercados de locales comerciales, oficinas y coworkings. Y sobre todo, si ustedes tienen una oficina tradicional, piensen en convertirla en coworkings. El teletrabajo va a hacer un daño tremendo y las empresas cada vez quieren más flexibilidad. De esta crisis saldremos francamente bien. Durará bastante menos que la anterior. Piensen que el PIB de 2008 se recuperó en el 16. El PIB del 19, con suerte, se recuperará en el 23. No obstante, antes y después las cosas habrán variado. E inversiones inmobiliarias que eran muy buenas dejarán de serlo. Otras que eran normales se convertirán en buenas. Y no lo duden. Barcelona no está pasando sus mejores momentos como ciudad, solo hay que ver cómo están las calles, pero Barcelona, según mi parecer, es una de las ciudades más bonitas del mundo y con más posibilidades. Si no, no habría explicación por la que es la capital del sur de Europa de la tecnología, de las startups tecnológicas. Sigan confiando en la ciudad, sigan confiando en Cataluña, que de esta saldremos francamente bien, pero sobre todo, no dejen pasar las oportunidades. Las hay más que en los últimos 10 años. Y ya dejo paso a los otros directores de Forcadell, que les corresponde en este caso hacer su interlocución. Muchas gracias, doctor Gonzalo Bernardos. Realmente ha sido uno de esos años que toca dar malas noticias, pero con un final marcadamente optimista, y creo que también es importante, ¿no?, intentar resaltar todo lo que pueda venir a favor. Y en ese sentido, y para abrir un poquito la mesa de debate de hoy, que ya nos estamos viendo todos, el señor Iván Baqué, director general de Forcadell, Marta Vilana, directora de Residencial, Toni López, director de Terciario, y Lluís Català, abogado y director de gestión de Forcadell. Nos reunimos ya todos aquí y tratando de buscar este lado más optimista. Yo creo que el señor Iván Baqué a lo mejor nos podría dar también un poco una visión desde su punto de vista así más transversal. Evidentemente la pandemia nos ha dado muchos efectos negativos, pero es muy posible que también hayan repercusiones positivas, ¿no?, en el sector inmobiliario. Quizás, señor Iván Baqué, nos podría dar un poco de visión en esta vertiente más optimista de la situación. Bueno, es complicado porque los efectos del COVID han sido desoladores, no solo a nivel sanitario, sino también en la economía global y en todos los sectores productivos, incluido también el inmobiliario. El confinamiento de millones de personas en todo el mundo ha provocado cambios repentinos en nuestro estilo de vida, ha modificado muchos de nuestros hábitos, desde la manera de comunicarnos, de educar, de trabajar, y durante un tiempo todo ello limitado a los confines de nuestros hogares. Por todo ello, me cuesta pensar que haya podido traer nada bueno, especialmente teniendo en cuenta todo lo malo, empezando por los fallecidos y víctimas del virus y continuando por la crisis sanitaria y social que ha generado y que está derivando en una crisis económica, como estamos viendo. Lo que quizás se ha hecho, o lo que sí se le podría atribuir, es que ha acelerado en gran medida cambios tecnológicos que hemos adoptado en meses y que en una situación normal quizá habrían tardado años en producirse. Ejemplos evidentes de esto son la implantación de videoconferencias, el teletrabajo o el teletrabajo confinado, que no es lo mismo,
y la implantación de la firma digital como una solución recurrente para todos los negocios y todos los contratos. Como ejemplo, en Forcadell llevábamos algunos años debatiendo las posibilidades del teletrabajo y aunque disponíamos de la tecnología para implantarlo, nunca lo habíamos estudiado a fondo. A principios de marzo, y viendo que la situación se complicaba, planteamos hacer una prueba piloto con algunos departamentos de nuestra empresa. En muy poco tiempo, en horas, la situación se complicó todavía más y lo que tenía que ser una prueba piloto de unas 20 personas, entre un jueves y un viernes hizo que 180 personas, casi toda la plantilla de la empresa, se llevara sus portátiles a casa para trabajar. Y se fueron un viernes y ya no volvieron. Y ya se quedaron durante prácticamente 3 meses en casa teletrabajando y funcionando. Esta situación era impensable hace unos meses antes de la situación de COVID. En 2019 nunca pensábamos que podríamos todos teletrabajar. Fue la situación de emergencia del COVID la que lo aceleró todo. Y lo mismo que pasó en Forcadell pasó en tantas empresas como la nuestra o de otros sectores con mayor o menor éxito. Pero todos empezamos a teletrabajar y de una manera muy rápida. Ya hemos oído muchas veces que el proceso de transformación digital, la palabra importante de transformación digital, la palabra a subrayar es transformación. Hemos oído que las cosas se digitalizan muy rápido y que las personas, que son las que se transforman, lo hacen muy despacio. Y esto es así siempre. Siempre, menos cuando hay una situación de emergencia. Cuando hay una situación excepcional, como ha sido esta pandemia disruptiva, las personas se adaptan y se transforman más deprisa. La necesidad es siempre un acelerador de la transformación. El problema aparece entonces cuando, si las personas se transforman despacio, las organizaciones todavía se transforman más despacio. Y los organismos gubernamentales y legislativos más despacio todavía. Cuando estos organismos tienen que correr detrás de los cambios, generalmente lo hacen mal, por desconocimiento, por falta de planificación, por falta de organización. Y esto acaba trayendo problemas, de manera que podemos decir que si el COVID, por un lado, ha acelerado la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías por parte de la sociedad y de las empresas, vemos que generará una fuerte oposición, tanto gubernamental como de frenos legislativos y de errores al legislar. Un ejemplo lo veremos en breve en la legislación del teletrabajo. Otro aspecto del que se ha hablado a causa del COVID es el de la descentralización y deslocalización de la vivienda. Desde hace mucho tiempo, desde siempre, la tendencia de la población mundial ha sido agruparse en grandes ciudades. Se estima que entre 2020 y 2025 la mitad de la población mundial, 3.500 millones de personas, vivirá ya en grandes ciudades. Y las perspectivas hasta ahora eran que 20 años más tarde, en 2045 o 2050, el 75% de los 10.000 millones de personas que poblarán la Tierra en ese año lo harán en grandes ciudades y en grandes megacities, de más de 10 millones de habitantes en Europa y de más de 70 millones de habitantes en otros países como China o la India. Parece que el coronavirus ha frenado esto, en parte. Hasta ahora las tecnologías de las que disponíamos y las infraestructuras iban destinadas a atraer a la gente a la ciudad, a llevar a la gente a la ciudad a trabajar, a vivir y demás. Desde hace poco, desde los avances en las nuevas tecnologías de la comunicación, se han creado nuevas estructuras, primero con la fibra óptica y en breve con el 5G, que lo que harán es que no tengamos que ir a la ciudad a trabajar ya, que podamos trabajar desde casa. Y cuando hablamos desde casa, hablamos desde fuera de la ciudad. Esto es una tendencia que el COVID también parece que ha acelerado, porque ya no buscamos una casa pequeña en la ciudad sin terraza, sin balcón, sino que buscamos luz, buscamos un ambiente donde si tenemos que volver a encerrarnos, si tenemos que volver a vivir enclaustrados, sea en un ambiente más cómodo. Esto que parece una tendencia, tenemos que ver todavía si es una moda o si realmente es una tendencia, porque ya hemos vivido movimientos migratorios hacia la ciudad y fuera de la ciudad en el pasado. Con esto acabo, la diferencia quizá es que antes los precios expulsaban a la población de la ciudad y ahora parece que es la calidad de vida lo que está expulsando a los ciudadanos de Barcelona. Y yo creo que esto es lo que nos ha traído esta pandemia disruptiva. Una aceleración de toda la implantación tecnológica que tenía que tardar unos años en venir. Gracias, Iván Baquer. No, realmente se avecinan épocas de cambios o de aceleración de cambios que ya se venían dando
Y hablamos de cambios de hábitos de consumo, de maneras de trabajar, y eso a lo mejor también podríamos enlazarlo, y aquí quizá Marta Vilano nos puede también arrojar algo de luz, es cómo la demanda de compra puede estar cambiando, ¿no? Seguramente todos estos cambios puedan estar, bueno, están seguro cambiando la demanda de compra, y yo creo que Marta nos podría explicar, ¿no? Vosotros que vivís en primera fila esta demanda, ¿qué está cambiando y cómo y por qué? Si puedes. Sí, bueno, efectivamente, Laura, estamos viviendo momentos de muchos cambios y yo vengo a contrastar de manera empírica lo que nos ha comentado Gonzalo, porque lo estamos viviendo a día de hoy desde la primera línea de residencial de Forcadell. Estamos viviendo una disminución de demanda, eso es así. Todas las agencias inmobiliarias estamos recibiendo menos leads en los momentos pre-COVID, debido a la inestabilidad laboral, debido al retraso en las decisiones de compra, que, bueno, es evidente y que todos pensamos que van a bajar algo más los precios, eso está retrasando estas decisiones de compra. Pero además es que esta demanda se está comportando de forma muy asimétrica. De acuerdo con lo que decía Iván, absolutamente de acuerdo, lo estamos viviendo. Es muy sorprendente lo poco habitual. Estamos recibiendo demanda, mucho menos demanda en los núcleos urbanos comparativamente con los datos pre-COVID que en la periferia. Y eso lo cambia todo. Entonces, estos cambios a estos cambios de demanda se le suma además un incremento de oferta, que también lo ha dicho Gonzalo, pero es que es la realidad. Anteriormente, la lucha de las agencias era la captación, y ahora mismo hay muchísimos propietarios que en este momento más que nunca cuentan con una agencia inmobiliaria para ayudarles a vender el inmueble. Estamos todas las agencias teniendo un sobrestock de oferta, se está viendo en los portales inmobiliarios también. Daban el dato el otro día de un incremento del 20% en venta de segunda mano residencial. Entonces esto realmente no solamente afecta a los cambios de demanda, sino que lo está cambiando un poco todo. Está cambiando las reglas del juego en el sector, porque estábamos acostumbrados en las negociaciones finales de compraventa que el poder lo tuviera el propietario, y ahora mismo no es así. Ahora mismo el poder lo tiene el comprador, por lo que he comentado, por la baja demanda y el exceso de oferta. Entonces, aunque como bien decía Gonzalo, aún no estamos viendo el impacto de esta regulación de oferta y demanda en precios en portales inmobiliarios, sí se ve en la diferencia, en el gap entre el asking price y el precio de cierre de operaciones. Ya se está empezando a notar, porque anteriormente, en los momentos pre-COVID, podíamos hablar de un diferencial de entre el 5 y el 10%, y ahora, más en núcleos urbanos, estamos en torno al 15%. Era esa diferencia entre el precio de oferta, el asking price, y el precio de cierre de operación. Va a tardar un poco más en llegar a los precios de oferta, porque sabemos que el propietario, como hemos repetido ya varias veces, le cuesta reaccionar. Pero lo estamos viviendo, haciendo ofertas más agresivas, con compradores con mucho más poder y llevando esos precios a la baja. Así que estoy de acuerdo con lo dicho, es un momento excelente para comprar. Los compradores solventes siguen manteniéndose condiciones hipotecarias muy buenas, tienen mayor poder de negociación y están surgiendo oportunidades de mercado. Y quiero destacar que este momento tan bueno para comprar, esta ventana de oportunidad, creo que va a durar mientras dure la crisis sanitaria, que en el momento en el que se reactive, salir de esta, la economía se va a reactivar rápido y esta ventana de oportunidad no va a ser eterna. Así que es un buen momento. Muchas gracias, Marta. Yo creo que ahora toca abordar una pregunta que es recurrente ya en el chat y que Lluís Català, nuestro abogado y director de gestión, ya apuntaba al inicio de la charla. El índice de precios de alquiler en Barcelona y la regulación de los precios. Doctor Bernardos y Lluís Català también, ¿no? Creo que era un tema que quería tratar, nos preguntan qué opinión nos merece esta regulación, qué va a pasar. Y una pregunta muy concreta, por si ya la queréis enlazar, que decía, en caso de que no haya referencias de precio por no haber pisos similares en una zona,
¿Qué deben hacer los propietarios en un caso como este? Bien, yo voy a tratar el caso general y le dejo a Lluís la parte más jurídica y la parte de la última respuesta, que realmente es una cosa que nos hemos preguntado mucho, algunos en los últimos tiempos. Miren, si ustedes cogen un libro de teoría económica de la universidad y te aparece enseguida la regulación de los precios de alquiler. Forma parte del contenido de los precios máximos y por qué los precios máximos pueden llegar a ser un desastre. Y hay múltiples evidencias históricas. Funcionó mal en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, en la década de los 90. Ha funcionado mal en Berlín. Ha funcionado mal en París. Y aquí lo aplican básicamente por intentar encontrar una solución populista. Es decir, aquí hay unos señores que son el sindicato de Llogaters que lo que quieren es seguir viviendo donde viven, pero al precio que ellos quieran. Porque asumen que ellos tienen derecho a continuar viviendo por ser el inquilinos y que además también tienen derecho a poner el precio. De verdad, a mí me parece alucinante que ahora los inquilinos tengan derecho a decir, no, no, mire, yo aquí sigo, opina usted lo que opina. Y además, el precio, porque he presionado y se han puesto a tiro los políticos, porque pronto hay elecciones en Cataluña, vamos a poner el que nosotros queramos. E incluso hay la presunción de que esto pueda salir en los próximos tiempos como medida para España, porque Pedro Sánchez necesita de Podemos para que salgan los presupuestos y también necesita de algunos partidos catalanes. Entonces, pintan bastos para el mercado de alquiler, pero pintan bastos no a corto plazo, que son consecuencia esos bastos de la crisis, sino a medio plazo. ¿Por qué? Porque es muy extraño que un partido que se denomina de extrema izquierda como Podemos coja y aplique la misma legislación que Franco. En Barcelona, en el año 44, el porcentaje de viviendas de alquiler que había sobre el total de parque de viviendas era el 83%, en 1980 de alrededor del 20%. Ahora es un poquito superior al 30% y bajará notablemente. ¿Por qué? Porque el propietario lo que hará es coger y pasarlo a otra posibilidad de arrendamiento, como es vivienda de temporada. Algunos las venderán y otros las tendrán de un modo u otro vacías, porque dicen, bien, para el rendimiento que me da, la tengo aquí para que mis hijos hagan lo que quieran con ellas, pero no me quiero poner en problemas. Luego, si ya tenemos un problema de conservación de viviendas de alquiler, porque, por ejemplo, el número de viviendas de alquiler que tiene aire acondicionado es mínimo, el número de viviendas que tiene calefacción central no supera al 15%, aquí nadie va a hacer ninguna reforma. Y vamos a encontrarnos un mercado sumamente deteriorado. Pero además, cuando pase la crisis y vuelva la expansión, nos vamos a encontrar que a los precios del índice va a haber muchísima gente que va a querer alquilar una vivienda en Barcelona. Entonces, el propietario podrá elegir entre unos y otros y podrá hacer varias cosas. Le podrá meter el IBI sin problemas, le podrá meter lo que es los gastos de comunidad y además alguno le podrá decir para que yo te alquile la vivienda me has de pagar unos cuantos meses por anticipado, pero esos meses es como un tanto diferente del alquiler, es decir, habrá una cuota de entrada y una cuota de alquiler. Por ejemplo, igual por alquilar una vivienda, el propietario, como habrá tal exceso de demanda, podrá pedir 4.000 o 6.000 euros. Eso no lo refleja la ley, que me corrija Lluís si es así. Y finalmente, bueno, habrá administradores, agencias de alquiler que harán dos funciones. Una función la harán lo del alquiler en blanco y muy posiblemente tengan que hacer algunos o propietarios les pidan que le hagan del alquiler en negro, porque lo dicen claramente los libros del texto. Se reduce la oferta, el precio sube, el precio en blanco continúa igual y el precio en el mercado negro se dispara.
es evidentemente más problemas para todos y sobre todo un perjuicio a aquellos a los que quiere beneficiar, que son la gente más humilde. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto lo saben los políticos? Yo les aseguro que sí. Por ejemplo, les aseguro que Pedro Sánchez lo sabe, pero da igual. Los políticos, miren, no buscan lo mejor para la sociedad. Como mi pensamiento es que la mayoría no, la mayoría busca mantener su puesto de trabajo. Y así nos va, así nos va. Laura, en relación a las preguntas que has planteado y respondiendo primera a la cuestión de cuando no hay índice de una vivienda, pues evidentemente en base a una interpretación del texto legal nos dice que deberemos analizar dos topes. Si ha habido un contrato de arrendamiento durante los últimos 5 años, deberemos ir como máximo a la renta pactada inicialmente. Y si no, deberemos ir al índice. Si no existe ni el uno ni el otro, pues aquí no hay tope. Y si no hay tope, la renta es libre. Enlazando con lo que decía Gonzalo, y para mí que es una de las cuestiones más importantes de la ley de contención de rentas, es el tema de que el índice no distingue prácticamente entre aquel propietario que hace una inversión y hace un piso, lo rehabilita completamente, hace cocina, baño, aire acondicionado, calefacción, del que no hace nada. El índice será el mismo. Entonces, claro, esto lo que nos va a llevar es a lo que dice Gonzalo, a una degradación del mercado de alquiler. El propietario que hasta ahora, cuando se producía la renuncia de un arrendamiento, rehabilitaba, pintaba, reordenaba para poder obtener una mayor rentabilidad, dejará de hacerlo puesto que el índice será el mismo. Entonces, yo creo que es todo lo contrario a lo que explica el preámbulo de la ley. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Pues se va a conseguir todo lo contrario, como casi todas las leyes políticas en el ámbito de la vivienda. Gracias, Lluís. A ver, nos preguntan también, y es un tema que el doctor Bernardo se ha puesto bastante foco y también en el informe, tema coworkings. Preguntas, por ejemplo, tipo si la reducción de la superficie de trabajo compensará con el aumento de la superficie por puesto de trabajo para las mejoras, ¿no?, del bienestar de los trabajadores. Por otro lado, también nos preguntan si el coworking se recomienda que esté enfocado para usuarios de un mismo sector, donde encuentren sinergias o para cualquiera que desee un espacio para ejercer su trabajo sin importar la actividad. ¿A cuál de las dos modalidades? También aquí Toni López, como director de Terciario, y el doctor Bernardos, creo que nos podéis ampliar información. Yo, yendo a lo que han preguntado, las medidas sanitarias es mampara, y la mampara se vuelve prácticamente milagrosa y evita cualquier contagio. Por lo tanto, en este caso, dudo muchísimo que aumente la superficie por persona en un coworking. La clave del negocio del coworking es muy sencilla. Es que el precio por metro cuadrado es superior al de oficina, pero la empresa correspondiente utiliza menos metros cuadrados, porque está mucho mejor delimitado el espacio o porque realmente hay mucho trabajador con flexibilidad. Entonces, derivado de esto, el gran éxito de los coworkings es el gestor del coworking obtiene más rentas que con la oficina, pero el que paga, paga menos. Esta es, desde mi perspectiva, la gran virtud. Yo creo muchísimo en los coworkings temáticos. Yo, por ejemplo, a alguna empresa que asesora en el mercado le he dicho la posibilidad de coger y hacer un coworking médico. También, visto cómo está funcionando el mercado y la diáspora del mercado puro de oficinas de abogados, otra buena idea sería esta de abogados. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso del coworking médico, es un coworking que dé la posibilidad de subrogar las actividades administrativas, de tal manera que el médico lo único que se cuida es prácticamente de coger y hacer las visitas. Todo el aparato administrativo lo lleva otra persona, una cosa que a los médicos les supone un gran problema y que realmente el coworking puede utilizar como una manera muy importante para fidelizarlos. No sé si el señor Toni López quiere añadir algún comentario al respecto.
No sé si soy la única que no lo escucho o no se le oye, ¿verdad? No, ahora vuelve a tener el micro activado, desactiva. Y sin auriculares y sin micro. Espera un momento, ¿eh? ¿Se me oye? Ahora, ya. Bueno, básicamente lo que querían poner un poco, para la gente que no estoy oyendo, el marco de donde estamos, y ahora matizaré la pregunta de los coworks, ¿no? Estamos en una situación donde el primer trimestre del año empezó el sector con mucha fuerza, con unos resultados muy, muy buenos. Ha aparecido una crisis sanitaria que ha pivotado en pandemia y indirectamente ha pivotado en dos crisis más, una de demanda y una de confianza. Y estamos viendo, por lo que ha apuntado Gonzalo en muchos sitios, que al final lo que ha desaparecido es la demanda, ¿no? Tanto la extranjera como la local. Y luego de confianza, porque al final la gente pues tiene ciertas dudas, sobre todo la movilidad, etcétera, etcétera. El tema de los coworks empezó como una cosa que estaba muy relacionada a las startups, que ha ido creciendo, que tiene una cuota de mercado del 24%, que es verdad que en la situación actual ha pasado una crisis de demanda y han estado muchos casos vacíos, pero que es un futuro indiscutible. Lo que estamos viendo al final es que la gente cada día más está cambiando sus formas de consumir y una de las cosas más importantes de los coworks al final es la flexibilidad. Y cuando hablo de los coworks, hablo de los colibris también. La gente que busca al final, busca comunidad por una parte, busca flexibilización de los espacios y el tiempo que tengo que ocupar ese espacio, y lo estamos viendo en muchos casos. Yo cuando voy a la empresa tradicional a alquilar las oficinas, me piden un obligado cumplimiento de 3 años y soy una empresa que tengo un crecimiento que es exponencial en ese periodo, no me puedo obligar a un periodo de obligado cumplimiento en un alquiler tradicional. Entonces busco alternativas de flexibilidad, además aportando otra cosa, que es que no me dé preocupar de nada. Una empresa con 5 mesas puede tener un promedio de 48 horas sin estar ocupando un cowork. Esa misma empresa en el mercado tradicional posiblemente estaría rondando un mes. Y en cuanto a la pregunta que estaba hablando de los espacios concretos, la densidad actual está entre los 10 personas, una persona por cada 10 metros cuadrados, y en las zonas, los sitios que tienen unas evacuaciones mejores, unos edificios específicos, puede llegar a una densidad de una persona cada 5 metros, ¿no? Pero es verdad que no hay una normativa vigente que especifique esa situación. Lo que sí que hemos denotado, que es muy importante tener en cuenta, es que en todo este periodo de pandemia, más o menos el 85% de las empresas que estaban buscando una alternativa de cambio y estaban buscando oficinas, todas están buscando una disminución del espacio entre un 30 y un 50%. Eso es un dato importante, teniendo en cuenta que cada vez se apuesta más por esa flexibilización y el teletrabajo. Gracias. Apuntan por aquí también alguna pregunta relacionada al tema de la obra nueva. Se ha mencionado durante la charla del doctor Bernardos. Nos preguntan qué solución tienen los promotores para recuperar los ingresos del 30% de reserva para vivienda social. Pagar bastante menos por el suelo. Es la única posibilidad. De la otra manera, a todos aquellos que ya habían comprado el suelo les han cogido. Es lastimoso que esto suceda, es lastimoso que pongan estas trabas a la realización de vivienda nueva en determinadas ciudades de Cataluña y vuelvo a repetir, esto es contraproducente porque volvemos a tener menos oferta. La demanda no dependerá de las circunstancias económicas. Cuando las circunstancias económicas vayan mejor, lo que va a generar es una subida espectacular de las viviendas libres. Pero es que me sabe muy mal este desarrollo del mercado de la vivienda, estos problemas que están teniendo todos los profesionales que ejercen en él, todos los inversores, porque a fin de cuentas es que no sale nadie beneficiado. Pero estamos en una época llena de populismos y, desgraciadamente, esto es lo que nos está tocando vivir. Vale, respecto a naves industriales, nos comentan también una pregunta relacionada en el Baix Penedès, que aún no se ha detectado ninguna bajada significante de precios de suelo o naves industriales. ¿La Administración podría participar en esta esperada bajada, subastando las parcelas municipales, por ejemplo? Yo no sé si Tony tiene más información que yo, que probablemente sí que la tenga, pero lo que haga la Administración en estos momentos
a mí me parece una absoluta caja de sorpresas. Si al final el precio de la vivienda se topa en España, será una contradicción espectacular con lo indicado anteriormente, antes de las últimas elecciones, por Pedro Sánchez, que era aquello que veía absolutamente pernicioso para el mercado. Entonces, en relación a lo que es la administración, indiscutiblemente, si la administración saca más suelo y las pone en venta, puede ayudar a que el precio pueda bajar. No obstante, dada la voracidad que hay de compra de suelo en naves industriales, la bajada será mínima. En el momento actual, ya sea sobre todo para naves logísticas y en menor medida para industriales, el problema que hay es encontrarse una oferta que cumpla las reglamentaciones que la administración pública establece. Yo ahora, si me permites, y hablando concretamente del PNDES, el PNDES además tiene es un ámbito territorial que tiene unas ciertas complicaciones, ¿no? Porque es un ámbito donde históricamente vive tradicionalmente del tema del vino y del cava. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitan esas tierras para el cultivo de la uva y que de alguna manera hay plataformas vitivinícolas que están protegiendo el territorio y están delimitando la expansión de esos centros logísticos, porque la zona, y sobre todo lo que está vinculado a la autopista, es un territorio muy interesante para desenvolupar todo el tema de ámbito logístico. Sí que es verdad que además pasa muchas veces que las instituciones a veces tienen intereses contrapuestos con la inversión privada y prefieren desarrollar y sacar al mercado pues, sus parques antes que desarrollar esos parques con iniciativa privada. Gracias. Bueno, la verdad es que van entrando bastantes preguntas. No sé si podremos llegar a contestarlas todas. Seguimos avanzando a ver hasta dónde llegamos. Nos preguntan también si estamos mirando construcción de edificios o proyectos con nuevos modelos de negocio, tipo Airbnb o tipo WeLife, que nos preguntan cómo vemos el desarrollo de este tipo de proyectos, qué opinión nos merecen estos nuevos modelos. O sea, no sé si Tony López o Iván Baqué quiere contestar esta pregunta. También podríamos enlazarlo en lo que es en el formato de los co-livings, la falta de normativa que está habiendo en este segmento, que como nuevo modelo se está echando en falta una normativa que la acompañe. No sé qué opinión nos merece desde Forcadell. Yo si queréis disparo un poquito en esa línea, sobre todo con todo el tema del CO, ¿no? Que decía Gonzalo antes. Incluso yo luego, si tengo tiempo, también explicaré el CO vinculado al retail, ¿no? El co-retail también, que son formatos que quizás son incipientes y no se conocen tanto, ¿no? Al final lo que es evidente es que la ausencia de legislación es un problema y la sobrelegislación es otro. Barcelona está viviendo una sobrelegislación. Es verdad que todo lo relacionado con el co-living actualmente no está bien legislado. La operativa al final es contrato LAO de arrendamientos de un mes y un día y en eso se recoge un poquito el formato del co-living. Co-living hay que tener en cuenta que es un formato donde el periodo medio de ocupación suele ser de 6 meses, porque las personas tienen una tendencia al cambio, o bien por ir a buscar otros co-livings, o bien porque tienen una movilidad geográfica determinada. Al final buscan esa comunidad. Yo siempre digo que todo el mundo que quiera plantearse un futuro en el mundo inmobiliario, yo creo que tiene que pivotar tres aspectos que son los que veremos en el futuro, que se conjugan y que es lo que la gente busca. Uno es el aspecto de la vivienda, de la familia, el otro es el del trabajo y el último es el ocio. Y estamos viendo cada día más que los desarrollos van en esa línea. Vamos a ver en breve que muchos co-livings que se vayan instaurando van a tener en sus bajos coworking, porque al final el perfil del candidato es el mismo, con esa flexibilidad que requiere ese candidato, pero es cierto que a día de hoy no hay una legislación exacta para definir esto. Y es verdad que hay un modelo de co-living que sería el de edificio completo de proyecto nuevo, que hay muy pocos casos, y hay un co-living más, que es lo que decía Gonzalo antes, que es el alquiler habitacional. Es cierto que al final parece que cuando le ponemos anglicismos a las cosas parece que sean innovadoras, ¿no? Al final no deja de ser pivotar de algo que ya venía, como decía bien Gonzalo antes, que era un alquiler de habitaciones, o lo mismo que el Build to Rent, ¿no? El Build to Rent ha existido toda la vida como modelo de negocio,
que saque el promotor que destina un edificio al alquiler. Así que ahora le ponemos pues, ese anglicismo y al mismo tiempo lo pivotamos en ese formato de comunidad y buscando unos aspectos que es lo que la demanda está solicitando a día de hoy. Gracias, Tony López. Yo creo que... Respecto al co-living y coworking y todos los costs que están saliendo y que irán saliendo, suelo comentar un poco lo que hemos dicho antes. Son modelos parecidos al sharing economy o la economía compartida. Ya hemos visto Airbnb, hemos visto Cabify y otros modelos que no hay regulación porque no existía el modelo. Son modelos nuevos basados en una nueva tecnología que antes no existía la tecnología, por tanto no existía el modelo y la solución, ¿no? Y lo que hacen es desplazar a modelos antiguos, no cambian el servicio, sino que lo ofrecen de otra forma, ¿no? Infinitamente más rápida, más económica y de mejor adaptación. Todos estos modelos se basan en entrar muy deprisa en un mercado, entrar tan deprisa que cuando la legislación se da cuenta o cuando los lobbies anteriores se dan cuenta de lo que ha pasado, ya son modelos tan implantados y tan grandes que no se pueden eliminar de una manera fácil, que hay que llegar a negociar. Es lo que pasó con Cabify y los taxistas, es lo que ha hecho Airbnb en muchas ciudades, ¿no? Ha entrado y ha entrado tan fuerte que cuando los lobbies instaurados y la antigua manera de hacer ha dicho vamos a pararlo, había tantos adeptos y tantos usuarios que no era tan fácil pararlo. Claro, esto el COVID lo ha frenado en seco y aquí sí que había grandes proyectos en Barcelona de co-living ya evolucionados, no coger un edificio y restaurarlo para co-living, sino crear realmente edificios de co-living con nuevos formatos que han quedado parados y que esto la legislación puede aprovechar para regularlo de una manera que lo bloquee más. Pero estamos convencidos, o al menos yo estoy convencido, que todo lo que nos aporte una mejora acabará imponiéndose. Entonces, la legislación lo puede frenar, pero no lo va a poder parar. Y de hecho, si estamos preparados y estamos con las herramientas adecuadas, cuando termine esta situación de pandemia, cuando termine esta crisis, que como ha dicho el doctor Gonzalo, va a ser una salida muy rápida, estos modelos seguirán corriendo más deprisa que el modelo tradicional y acabarán implantándose. Porque no están parados, están trabajando, están estudiando, están viendo nuevas maneras. Seguramente el co-living que veremos en el 2025 o en el 2030 no tendrá nada que ver con el co-living como lo entendemos ahora, pero será un actor importante dentro del mercado. Y lo mismo para el coworking. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que por respetar los horarios tendremos que dejarlo aquí. Lo que sí haremos es todas las preguntas que han ido llegando, las publicaremos por escrito el viernes por la mañana en el blog de Forcadell, en forcadell.com, forcadell.cat. Incluso si alguien se ha quedado con ganas de preguntar algo a través de la web puede contactar con nosotros y estaremos encantados de resolver dudas. Gracias a todos, gracias Gonzalo Bernardos un año más por el informe y por la ponencia y por darnos luz y sobre todo pautas de cómo afrontar la situación en la que estamos. Y nada más, hasta el año que viene veremos si en digital, si en presencial, pero seguro que el año que viene estaremos de nuevo aquí. Gracias a todos y buenos días. Gracias. 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 Adiós.